veía gorda y fea. Me veía en el espejo y era totalmente horrible lo que veía. Una cosa es la percepción que tenemos de una y otra cosa es lo que realmente somos. Yo tenía bulimia no purgativa. Estaba aislada, no quería salir, no quería ir a cumpleaños. ¿Cómo afectó eso en el deporte? Nadie sabía que yo estaba pasando por un TCA en el seleccionado. Mientras estaba en tratamiento yo decía, yo quiero dejar, no quiero jugar más al hockey. El síntoma seguía en guardarme todo, en no contarlo. Decía, no, si yo dejo jugar, ¿qué? Hoy, TCA y deporte con Noel Barrio Nuevo. No, qué placer conocerte. Muchas gracias. Gracias por venir. Un placer. Contame por qué venís. Y para contar un poco mi historia, para que la gente me conozca más y también para poder ayudar a otras chicas y chicos que estén atravesando por un trastorno de la conducta alimentaria. Bien, ¿querés empezar por ahí? Dale. De adolescente no me gustaba mi cuerpo, me veía en el espejo y era totalmente horrible lo que veía. La imagen que me reflejaba el espejo no era la que a mí me gustaba. Y ahí empecé con dietas, diferentes cosas como para adelgazar. Yo me veía gorda y fea. Y a partir de ahí, bueno, en mi adolescencia empezó como una catarata del tiempo para hacer cualquier tipo de dieta para verme flaca. Fíjate, te voy a marcar una cosita que es mínima, pero no es tan mínima, que vos decís, me veía gorda, no decías, era gorda. Esto es re importante porque una cosa es la percepción que tenemos de una y otra cosa es lo que realmente somos. Pasa mucho en los TCA, en los trastornos de la conducta alimentaria, que la persona tiene una percepción de sí misma errada con lo que es en la realidad, ¿no? Me gusta que hayas podido usar eso de me veía de tal manera. Pensando también en la adolescencia y cuánto importa cómo nos ven las demás personas, ¿recordás cómo te veía tu entorno? ¿Qué discursos tenías de vos misma? No, mi entorno me veía súper bien. En ningún momento fui una chica, por llamarlo, obesa o con problemas así de obesidad importantes. Era una chica totalmente sana que hacía deporte desde los 4 años con mis hermanos en el club. No era lo que yo veía de mí, claro, no lo que el otro decía o veía. Después, obviamente, siempre hay opiniones y diferentes cuestiones, pero yo me veía horrible de chica. ¿En tu casa cómo era o cómo fue el discurso del cuerpo, de la delgadez, de cómo se trabajaba en tu casa eso? No, en mi casa, familia numerosa, 5 hermanos, mamá y papá, y siempre era lo que había para comer, no teníamos grandes lujos ni muchas cosas. Entonces era todos el mismo plato de comida para siempre. Había fideos y se comía todo lo mismo. Hasta un punto que, bueno, que yo empecé a pensar que ciertos alimentos me iban a hacer engordar. Entonces, mamá, no, yo hoy esta comida no quiero porque quiero comer calabaza, solo calabaza y una fruta, ponele. Entonces, ya ahí empezaba como a tener diferentes platos de comida en casa porque Noel va a comer diferente a la familia. ¿A qué edad te acordás que te empezó a pasar todo esto? Y ya a los 14 años, 13 años, yo algo sentía que no me gustaba de mí. Bien, ¿recordás si te pasó algo emocionalmente hablando en esa época? Si había algo que te estaba haciendo daño o que no estabas pudiendo trabajar. ¿Cómo era tu vida? Sacando el trastorno alimenticio, ¿cómo era tu vida en ese momento? No, antes de los 13 una vida sumamente, una niñez re linda, con mucho deporte, con una familia contenedora, con hermanos espectaculares. Yo creo que, mira, te voy a contar una anécdota. En el club donde yo jugaba, a los 12 años más o menos, paran el partido porque el entrenador del otro equipo decía que yo era muy grandota y jugaba muy bien para la categoría que estaba jugando en la cancha. Y le piden a mi mamá que vaya a buscar el documento porque no podía ser que yo esté jugando en esa categoría. Claro. Cuestión que era mi categoría, mis amigas de toda la vida, del club. Uh-huh. Bueno, y yo creo que ahí fue un indicio o algo que a mí me marcó decir, yo no tengo el mismo cuerpo que las chicas de mi edad, entonces soy diferente, tengo que hacer algo, y quizás eso me habrá quedado en algún lugar de la mente
porque me marcó, yo creo, decir la última de la fila en el colegio, la más grandota, la más alta, sentate atrás porque me tapás el pizarrón, y esas cosas quizás fueron Sí. cositas que a mí me fueron quedando. Sí, porque aparte también te dejaron muy expuesta, como Muy. que en un partido vos concentrada en lo que tenés que hacer, que aparezca un tipo a decirte, bueno, no, este cuerpo no es correcto, porque en realidad el mensaje es ese, ¿no? Es decir, este cuerpo no va, no tiene que estar acá. Entonces, obviamente la sensación en pleno momento de adolescencia, de construcción subjetiva, te sentiste como demasiado expuesta. ¿Ese fue el primer recuerdo que tenés donde alguien te señaló algo de tu cuerpo? ¿O alguien? Sí, sí. En ese momento sí, sí. Después, no, yo ya me castigaba yo sola porque ya con esos comentarios o esas cosas, ya mi visión de mi cuerpo ya empezó a cambiar radicalmente. Por eso empecé con dietas, consumía mucho en ese momento novelas, no sé, que te diga, Amigobios, Verano 98, Chiquititas, soy de esa época. Y claro, y yo veía que eran como todas modelitos, todas perfectas, Super M, ese concurso de modelos. Claro. Entonces, claro, yo miraba y que lo que ofrecía la televisión para el consumidor eran chicas esbeltas, 90, 60, 90, y bueno, yo me compré eso, yo quería hacer algo así. Sí, de hecho, bueno, siempre que hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, lo tenemos que hacer en un contexto, porque es muy, muy diferente lo que te puede generar nacer en un país donde está mucho más relajado el tema del cuerpo, que nacer, por ejemplo, en Argentina, que siempre decimos que contamos que a nivel mundial somos el país número 2 con trastornos alimenticios. Es tremendo. Imagínate la presión que hay en este país en relación a la belleza física. Entonces, obviamente que el contexto que vos estás narrando, que me parece clave que lo digas, también te formó el hecho de lo que ves en las pantallas. Por eso se insiste tanto en mostremos cuerpos diversos, se insiste, Sí. ¿viste? Porque ahí podemos, bueno, tener otros modelos de identificación. Totalmente. Hoy está un poco cambiando, pero para mí me falta muchísimo. Hoy las vidrieras, la moda, gráficas, vos ves quizás que la mayoría son modelos de 90, 60, 90, por ponerle un número, y no ves de otro tipo de cuerpos. Sí, todavía falta. Otro tipo de color de piel. Hay muy poco de eso. Y para mí es fundamental que haya un cambio. Sí, sí, clave. Volviendo un poquito bien a vos, bueno, me nombraste ese caso de este chico, me dijiste algunas cosas que te decían en el colegio o situaciones que por ser alta te tocaba pasar. ¿Recordás también si en el colegio alguien también te dijo algo, alguna chica, algún chico? ¿Cómo hablaban tus propias compañeras de sí mismas? No, de eso tengo buenos recuerdos, no malos recuerdos. Y yo, si me decían, sentate más atrás que me tapás, tampoco lo tomaba mal en ese momento, era algo normal, no sufrí un bullying en el colegio por el cuerpo. Perfecto. O por eso no. La verdad que tuve un muy buen grupo humano en el colegio, en jardín, primaria, secundaria, fue una escuela pública del Estado y la verdad que súper bien. Bien, y una vez que, bueno, te empezó a pasar esto que me contaste, donde empezaste como a medirte mucho con la comida y tal, ¿cómo afectó eso en el deporte? Porque entiendo que comer una calabaza y una fruta no rinde al... No, afectó mucho al principio, pero gracias a Dios tuve a unos padres muy presentes en mi vida que cuando empezaron a ver comportamientos míos que no eran acordes a lo que yo era y diferentes cuestiones, dijeron, bueno, hay que hacer algo porque está mal esto, o sea, no está. Yo estaba aislada, no quería salir, no quería ir a cumpleaños, estaba mucho tiempo llorando, encerrada. Entonces eran alertas que eso a mis papás le preocuparon y tomaron cartas en el asunto y dijeron, bueno, hay que pedir ayuda profesional, vamos a hacer algo porque no puede ser. Entonces, bueno, fuimos a diferentes centros, obviamente que yo negada totalmente, porque yo estaba perfecta para mí, negada. Bueno, y caímos justo en un centro de recuperación, un hospital de día en Capital. Y bueno, y ahí empecé mi recuperación, ¿no?
con el TCA, yo tenía bulimia no purgativa y periodos de anorexia. O sea, que comías... La bulimia no purgativa es la que no se autoprovoca el vómito. Claro. La que se da atracones, pero feroces, y periodos de anorexia donde no comía, está con mucha restricción alimentaria. Bueno, se dan cuenta mis padres de esto, vamos a este centro y ahí, bueno, comienza mi periodo de recuperación. ¿Cuánto tiempo estuviste antes de que eso suceda? Y estuve como 4 años. Claro, muchísimo tiempo. Sola, pensando, tenía pensamientos muy feos. ¿Qué pensabas? Que primero siempre contra el cuerpo. Qué gorda, siempre voy a estar sola, nunca voy a tener un novio, mis amigas son muchísimo más lindas, no puedo construir nada, ¿qué voy a hacer? Y también una autoexigencia en cuanto al colegio, quería que me vaya bien, a lo deportivo, tenía todo un mambo ahí. Bueno, y conozco este centro y arranco hospital de día, todo el día ahí adentro. Esto estaba terminando el colegio secundaria, el último año. Y bueno, arranco ahí y mi vida empezó a dar un giro totalmente para mejor, pero bueno, me costó muchísimo. Yo estuve muchos años en tratamiento. No fue de un día para el otro. ¿Cuánto tiempo estuviste? Y casi 10 años. Obviamente en ese periodo yo más adelante empecé a entrenar con las leonas y a viajar y el tratamiento era como más tranquilo porque no podía ir, pero bueno, tenía toda una contención, pero no podía ir. Entonces también eso se alargó un poco más porque no podía trabajar ciertos temas que tenía que trabajar en terapia. ¿Trabajabas los temas emocionales o era dirigido a las conductas que vos tenías en ese momento con el trastorno? No, era todo. Era interdisciplinario, tenía nutrición, psiquiatra, psicólogos, acompañantes, o sea, abarcaba mucho y creo que es una manera muy importante de poder abordar un TCA, que sí, sea con integral. Profesionales de la salud. Totalmente. Te hago una pregunta, porque vos me decís, bueno, que también trabajabas la parte emocional. ¿Encontrabas cosas emocionales que despertaban o agudizaban el trastorno? Sí. ¿Qué cosas? Quizás yo al principio no podía poner en palabras lo que a mí me pasaba. Claro. Entonces me la agarraba con la comida, atacaba la comida y me quería comer una docena de facturas yo sola, por ejemplo. No podía poner en palabras cosas que a mí me pasaban. Me peleaba con alguien o discutía con alguien y antes de enfrentar esa situación bien, una discusión bien, te hablo, me callaba. Yo era de callarme todo, y de no hablar, de no enfrentar las cosas. Por miedo, vaya a ser, ¿por qué? Ahora soy todo lo contrario, pero me costó mucho, tuve un camino de mucha terapia para poder abordar esos temas, poder enfrentar cualquier tipo de tema que a mí me molestaba. ¿Cómo se trabajaba eso en tu casa? ¿Cuáles son tus ejemplos de crianza, no? No para buscar responsabilidades, sino para entender por ahí, porque nosotros cuando estamos en un ambiente, es ahí donde aprendemos a cómo se dan las cosas, cómo se enfrentan. Vos me dijiste que tus viejos ni bien se dieron cuenta de que te estaba pasando algo, te enviaron a terapia, o sea que resolvían los conflictos. Pero ¿qué recordás de eso? Y en esa época, de esas familias conservadoras y que viste que mucho no se hablaba. Ahí va. Mucho no se hablaba. Entonces yo aprendí quizás no hablar de ciertos temas que me molestaban o lo que sea. Entonces me callaba. Ese es un ejemplo muy claro que quizás no está todo bien, antes de expresar y ponerlo en palabras. Claro, es lo que aprendiste, digamos. Es lo que aprendí, exacto. Creo que en cada familia uno mama desde donde nace y cómo va gestando su nacimiento, su relación con sus padres, sus hermanos. Sin dudas, y aparte estábamos hablando de otra generación, entonces por ahí había mucho más silencio frente a los conflictos, por eso también me interesaba preguntarte para decir, bueno, ¿dónde aprendió Noel que no podía tal cosa? Claro. Y con respecto a la exigencia, ¿sentís que también tiene que ver con algo de cómo te criaron o la exigencia sentís que pudo haber venido de otro lado? Mis padres son exigentes,
pero no a tal punto de mi propia exigencia. Pero sí recuerdo situaciones, mi papá fue docente de la UBA y es ingeniero y docente de física y química de una materia muy importante, jodida, filtro de la facultad. Y en la UBA Y en la encima. UBA, y en la UTN de Pacheco. Entonces, yo me acuerdo que en el colegio cuando tenía física y química, me decía, ¿cómo que no te sale? ¿Cómo que no te se volvía loco? Y yo decía, papá, no entiendo, explícame, vos sos profesor. No, pero ¿cómo no entiendo? Entonces, esa exigencia que él no se daba cuenta, porque ya era así él, digamos, yo sentía que, claro, que no era yo suficiente como para poder rendir física, química en el colegio. Claro. Son ciertas cosas que uno va viendo a lo largo del tiempo, obviamente, y que se pone esa exigencia que quizás es trasladada de los padres. Sin dudas, porque obviamente que una lo que más quiere en la infancia es ganarse el amor y el respeto y el reconocimiento de papá, mamá o quien nos críe. Entonces, si yo crezco con un padre que es excelente en una cosa y a mí me cuesta un poco y no está con la paciencia para explicarme de una manera como más amena, yo digo, bueno, tengo que ser sobresaliente para alcanzar esa figura. Vos tenías una figura que sería tu viejo, en este caso, de mucho nivel, ¿viste? Profesor de la U, ingeniero, Sí. como muy inalcanzable. Entonces yo tengo que tratar de ser lo más cercana a esta figura paterna. Bueno, me voy a romper el lomo si tengo que hacerlo para que este papá esté orgullosa de mí. ¿Cómo te iba, de hecho, en física y en química? Ahí, porque a mí tampoco me gustaba tanto estudiar. Estudiaba, pero de tan exigente que era, después decía, la puta madre, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo puedo, o sea, apruebo, no necesito el 10. Claro. Mi mamá, también mi mamá docente, era bueno, tenía otro carácter, otra paciencia, se sentaba conmigo a estudiar si hacía falta. ¿Por qué esa exigencia? Decía yo. Yo voy a probar, voy a entender, voy a aprender, pero no necesito el 10. Claro, bueno, tenías dos figuras diferentes en eso. Muy diferentes. Y también muchas veces pasa esto, que al contrario, cuando un padre se posiciona en el lugar de ¿cómo no te va a salir? Dale, bla, bla, de repente te empezás a bloquear con esa materia. Genera un bloqueo, un nerviosismo, un nivel de... Sí. Se te borran los números, porque vos decís, estoy tratando de entender algo que si no me sale voy a perder el respeto de mi papá. Entonces es tanta la presión que podemos hasta generar el efecto inverso. De repente me va mal en una materia en la que mi viejo es excelente, porque me siento demasiada presión. Bueno, ahí le voy encontrando más sentido a esta autoexigencia, todo lo que vos me vas diciendo, porque siempre viene de algún lugar, ¿no? Obvio. ¿Cómo te empezó a pasar? Vos me nombraste, bueno, tu ingreso a las Leonas, el deporte de elite, el deporte de esta calidad, obviamente tiene muchas más exigencias y está todo muy medido, siento yo, ¿no? Ahora me contarás vos. Pero ¿cómo te empezó a jugar a vos en todo tu trastorno el ingreso a las Leonas? Al principio fue intenso, porque yo no estaba preparada para ese ritmo de alto rendimiento. No sabía bien a dónde me estaba metiendo. Pero a mí me ayudó mucho estar en tratamiento, porque yo tenía una contención que fue fundamental para mí, para poder sostener todo lo que es alto rendimiento y selección. Si yo no hubiese estado en tratamiento y con esa contención, yo no sé dónde estaría hoy, qué sería de mi vida. Pero eso fue clave para mí para poder estar en las Leonas. ¿Tus compañeras también sentían esta presión, lo charlaban? No, nadie sabía que yo estaba pasando por un TCA en el seleccionado. Yo no lo quise contar, no quería invadir un espacio de entrenamiento y que me tengan ni lástima ni que me juzguen. Tenía miedo, entonces preferí que todos mis problemas y todo queden ahí en tratamiento y que sea mi lugar de contención. ¿Y cómo veías igualmente a las otras chicas con el tema de la presión, de la exigencia? Todas jóvenes, me dijiste eras adolescente cuando entraste. ¿Cómo se veía eso? ¿Se charlaba de cómo se sentían, más allá de que vos justo no hayas contado tantas intimidades? ¿Se sentía también esta presión en líneas generales? No, yo sentía que se llevaba bien, digamos.
el sistema de las presiones y eso. Y también yo cuando entré tenía jugadoras muy grandes y ellas eran como la guía y el sostén de las que recién estaban iniciando sus primeros pasos. Bien. Eso estaba bueno. Era un lugar de contención entonces. Era un lugar, sí, de contención, de mucho aprendizaje y de ver a las más grandes cómo se manejaban. Ellas las trataban bien a ustedes, no es que, viste, que a veces pasan en los deportes cuando recién ingresás, te hacen pagar un derecho de piso, hay mucha competencia. Sí, eso sí, hay mucha competencia, pero una competencia sana, en mi caso, fue, y con jugadoras realmente extraordinarias en cuanto al juego y también al humano, porque a mí siempre me hicieron sentir muy cómoda y muy bien. Bueno, qué importante, porque no siento que eso es lo común, ¿no? Sí. Hay veces que no pasa esto del lugar de contención, así que bueno, ¿quién fue por ahí tu referente en esto? Cuando yo estaba Maya Isega, Mechi Margalot, Mariana González Oliva, Lucha, Aymar. Yo tuve esa camada cuando ingresé, ya con mucha experiencia, estas jugadoras que a mí me hicieron sentir cómoda y contenida y fueron como una guía para mí aprender de ellas. Claro, clave. Imagínate si hubiese sido otra la dinámica, hubiese sido más complicado. ¿Y qué crees que, más allá de lo que me estás contando de vos, qué crees que sucede en el deporte con el cuerpo? ¿Cómo se pone en juego eso? No, hoy hay una estadística que muchas niñas abandonan el deporte por críticas a su cuerpo. O sea, es tremendo. Es muy alarmante que por la mirada de los otros que dicen un comentario y que escucha esa chica, ese chico, dejan de jugar. Y también porque hay ciertos deportes que desarrollan determinados músculos, digamos, para practicar ese deporte y no les gusta, entonces dejan de jugar. ¿En algún momento pensaste vos en dejar? Ay, sí, miles veces. Cuando empecé a ver esas piernas de jugadora de hockey, que es muy característico, decía, no, me quiero morir. Pero bueno, a la vez me encantaba jugar y tenía esto y entonces ahí también, ¿no? Entra todo lo que es el TCA, que bueno, pero si yo hago una dieta estricta, por más que juegue al hockey, que se me desarrollen menos las piernas, tenía todo un conflicto tremendo en mi cabeza por el cuerpo. ¿Y en ese momento lo charlabas con alguien o solamente en terapia? En terapia en su momento y previamente, antes era todo conmigo misma. Por eso digo que es tan importante, si alguno detecta algún síntoma o algo de esto, pedir ayuda, poder hablarlo. Es clave que uno lo pueda hablar. Yo en mi caso no lo podía hablar. Claro. Era todo, me lo comía todo para adentro, no lo hablaba, y eran todos pensamientos que yo hablaba internamente conmigo. Yo decía, claro, porque si me van a crecer las piernas, entonces tengo que dejar de jugar o entrenar menos, levantar menos peso y comer esto y aquello. Era un diálogo interno constante. Y fíjate que dijiste algo muy clave, que es, me comía todo para adentro, como haciendo alusión a lo que te pasaba, a los sentimientos. Es un TCA también, uno cuando no puede poner en palabras termina comiéndose todo, que está totalmente relacionado. Cada persona que entrevisto o que en el consultorio he tenido con trastornos de la conducta alimentaria, es muy fácil reconocer la metáfora del me trago todo o no puedo decir lo que siento, no puedo sacarlo, no puedo vomitarlo, y el hecho mismo de o provocarse el vómito o atracones. Está totalmente relacionado. Cuando vos me dijiste recién que muchas veces quisiste dejar, ¿a qué te agarrabas? ¿Cómo hacías para no renunciar y que te gane el trastorno? ¿Qué pensamiento tenías? Porque yo sabía que en el fondo a mí me gustaba. Entonces decía, no, si yo dejo jugar, ¿qué? Y aparte también tenía una familia muy deportista, de muchos hermanos que todos hacían deporte, y era ir al club y hacer deporte y quedarnos ahí horas y horas y horas. Entonces yo decía, pero si a mí en el fondo me encanta. Yo cuando era chica patinaba, hacía millones de cosas. ¿Y por qué tenía que dejar algo que tanto me gustaba por el cuerpo? Y ahí es como que, bueno, hice como un escape en el deporte a mí que me ayudó muchísimo. Ahí fue. Bueno, también entiendo que si toda tu familia súper deportista, habrán tenido también o ciertas exigencias en el deporte,
en el sentido de, bueno, hay que hacer deporte como medio establecido, ¿no? ¿O era muy relajado? Si vos no querías hacer deporte, no pasa nada, quédate y haz otra cosa. No, todos deporte. Claro. No había otra opción en casa. Aparte también íbamos, cuando éramos chicos, un colegio público de una jornada. Hoy hay muchos que van a doble escolaridad. En mi caso era una jornada, entonces a la tarde, ¿qué era? Club, deporte. Era, vamos al club a hacer deporte. Y ahí se termina. No nos quedábamos en casa, no. Y tus hermanos, me dijiste, tenés 5. 5 somos. Tus hermanos, bueno, eso tenés 4, vos sos la quinta, o bueno, ya me dirás. Pero, ¿cómo es su vínculo con el cuerpo? ¿Recordás si ellos también tenían algún tipo de comentario que se hacían de sí mismos? Cero. 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 Pero tengo 2 hermanos más varones, más grandes. Una mujer más grande, vengo yo y la más chica. Ok. Y yo no tengo recuerdo de mis hermanos de decir estoy gordo o me veo mal o lo Nada. que sea. Cero. ¿Tu mamá y tu papá tampoco? No, tampoco. Yo me imagino que algo debe haber que, no sé, porque si no yo desalgo. Pero en casa siempre fue muy. Y una vez que tranquilo. fuiste creciendo, que ya estabas un poquito más grande, o en Las Leonas, en cualquier momento de Las Leonas, ¿alguna compañera, no nombrarla con nombre y apellido, pero digo, tenías compañeras que sí se preocupaban por lo mismo que vos? El cuerpo, la panza, los brazos, las piernas, el culo, lo que sea. ¿Había? Sí. ¿Qué siempre recordás? había. Y comentarios. Uy, ahora estamos haciendo semana de carga porque después hay que descargar para la competencia y hay que subir los pesos y estar más pesada. Uy, un montón de comentarios. El brazo, las piernas, el culo, voy a estar pesada, bueno, pero después hacemos pasadas, eso te va a alivianar y que bla, bla, bla. Siempre hay comentarios. Y con la comida también se hablaba mucho de, no sé, no voy a comer esto porque me va a engordar o... No tanto con la comida, pero sí muchos comentarios. Uy, esta jugadora que se comió, ¿viste cómo está? Y yo por dentro decía, ay, la puta madre, si ustedes supieran lo que estoy viviendo, Claro. No dirían eso. ¿Alguna vez se lo contaste después, con el tiempo, a alguna compañera tuya? Sí, ahora ya saben todas. Ahora que ya, bueno, ya no estás jugando, Ya pero no estoy en el momento jugando. en el que estabas jugando, No. Nunca lo dijiste. No. ¿Cuántos años estuviste con ellas? Toda una vida, 15 años. ¿Por qué crees que no te animaste a contarlo? No quería que ni me tengan lástima, ni me juzguen, ni me empiecen a preguntar cosas que yo todavía no tenía respuestas. ¿Cómo qué? ¿Pero ¿y por qué te pasa esto? ¿Pero ¿y por qué? ¿Qué problema es eso? Hay mucha gente que piensa que esto no es ningún tipo de adicción ni ningún problema. Y sí, lo es. ¿Recordás qué es lo peor que te ha llegado a hacer a vos? Esta enfermedad, Uh-huh. sí, claro. Lastimarme, tener pensamientos horribles, no querer vivir, depresiva totalmente, llorar en una cama y no querer salir. Es una enfermedad que hay que tratarla y que si uno quiere puede salir, pero hay que tener mucha voluntad porque no es magia. Uh-huh. No es magia. ¿Estuviste también con medicación en algún momento? Sí. Y a la par jugando. A la par estaba jugando, sí. Claro, nunca pudiste encima, lo que me genera este choque de realidad es decir, bueno, por un lado la estabas recontra trabajando, poniéndolo en palabras en terapia, qué sé yo, pero sin embargo también te lo callabas. Por eso quizás también el tratamiento fue tan largo, porque sí, lo estabas trabajando y por suerte eso te vino recontra bien, porque como decís, quizás si eso no estaba directamente, no podías llegar a donde llegaste. Pero después también el síntoma seguía en guardarme todo, en no contarlo, ni a mis compañeras. Supongo que ya tenías amigas, no eran compañeras. Sí, era mi familia. Yo estaba 24 horas con ellas. Entrenaba en la mañana y volvía a entrenar a la tarde. Todos los días de la semana. Nos íbamos de gira, nos íbamos de un torneo. Dormía con mi compañera, estábamos 24 horas. O sea, no es que era gente ajena a mí, que no la conocía, random, que pasaba. No, compartía todo. Y te guardabas también eso. Y me guardaba eso, sí. ¿Te pasaba en los viajes por ahí de tener comportamientos, ya sea de vómito o de atracones, y esconderlo a tus compañeras? Sí, en un momento sí, al principio sí. Sí.
Te escondías para hacer algo y... Me acuerdo, por ejemplo, en un aeropuerto, volviendo de un viaje por Oceanía, veníamos y estaba con mucha ansiedad y mal yo. Y me fui al baño de un aeropuerto y me comí un paquete de galletitas entero. Y salí como si nada. Yo tenía como 2 personalidades también. Una, la vulnerable, la que iba a tratamiento, la que se desarmaba toda, y otra para el exterior y más en el seleccionado, una chica perfecta tenía que ser. Sin grietas, sin nada, que esté 100% al equipo. Sí, encima también las leonas, ¿no? Como esto de la garra, de la fuerza, de quieras o no, no porque el hombre esté mal, porque la verdad que quién no ama a las leonas, pero digo, ni hablar que desde adentro la presión de ser buena, de rendir, de ser fuerte, y más las mujeres también, que siento que es una imagen que tenemos que defender el doble, ¿no? Sí. Decir, bueno, sí, yo si estoy acá, tengo que ser la mejor para poder tener ese respeto que ya se tiene casi inherentemente por los varones. Entonces también se juega un poco eso. ¿Lo sentís todavía como una doble presión también el hecho de por ser mujer, tener todavía que rendir más o mejor? Y sí, eso sigue estando para mí. En cualquier ámbito de la vida, en cualquier empresa o en lo que sea, que la mujer siempre tiene que mostrar un poco más que el hombre, para que se la reconozca, para que vea que puede ocupar esa posición. Sí, totalmente. Siempre es un poco más la mujer. Siempre es un poco más. Un poco más. Como sí. que si no, nunca es suficiente. Y no tenés medida de fallo, ¿viste? Si fallás, ya está, ¿viste? Y yo te dije, sos mujer. Sos mujer. No es para vos este puesto. Totalmente. Es para el hombre. Sí. Y eso sigue estando. Sí, es verdad esto de que el margen de errores es mínimo, nulo. Nada. Porque si no ya directamente se llama sesgo de confirmación. Decimos, no, bueno, esto, ¿viste? Es porque sos mujer. Entonces, no sos para esto. Eso sucede un montón, así que bueno, lógicamente que ahí ya tenías una dificultad que todavía tenemos todas las mujeres, siento, y que hay que demostrar constantemente que somos buenas para lo que estamos haciendo. Y otra pregunta que me surge, estuvimos hablando de lo profesional, de tu trabajo, tus amigas, tu familia. ¿En lo vincular te afectaba también tu cuerpo en tu experiencia con encuentros sexuales, con parejas, con lo que sea? Sí, al principio sí. Al principio, mis primeras relaciones luz apagada, tampoco me gustaba que me toquen tanto porque yo ya sentía que mi cuerpo no era el que a mí me gustaba, entonces no quería, me costó mucho al principio sentir que, y también me costaba el ser deseada, ¿viste? Que decir, bueno, le puedo gustar a alguien, alguien puede desear estar conmigo, eso me costó mucho entenderlo y tomar conciencia de eso. ¿Y te pasaba post encuentros de sentir más deseo de vomitar o de atracones? También cuando perdías o ganabas un partido, ¿en qué momentos sentís que se activaba más el trastorno? En situaciones que yo no podía hablar o poner en palabras que me generaban mucha ansiedad, yo recurría a la comida. Y podía ser meditado o de un segundo para el otro. Claro, y en términos del rendimiento, perdías un partido. ¿Ahí no? ¿O si lo charlabas entre tus amigas estaba todo bien? Lo charlábamos siempre eso, después de un partido que estábamos concentrando, lo que sea. Pero no, ahí sí que no metía la comida, sino era como muy agresiva conmigo misma en lo que yo me decía. Ahí aparecía más el discurso negativo. El discurso negativo. Si yo hubiese hecho esto, aquello, no, porque si yo hice un córner corto y fue gol del equipo contrario, entonces yo tengo la culpa, como un discurso totalmente negativo. Claro, es vos misma muy punitiva con vos misma. Exacto. Como hago algo mal y viene, que también es una conducta muy común en los trastornos alimenticios, de que sea como una forma de castigarme. El castigo está recontra desarrollado en un trastorno de la conducta alimentaria. Sea por los pensamientos, como vos decís, de que al mínimo error de repente no sirvo para esto, soy lo peor, cantidad de cosas.
y sino también el hecho del atracón o el vómito no dejan de ser también formas de autolesionarse, de hacerse daño, de generarse algún tipo de dolor que también suele tener que ver con o con la culpa o con el castigo, que van de la mano, ¿no? Se Sí, retroalimentan. Siendo culpa, entonces me castigo. Claro, bueno, bien. Y en torno a tus amistades, ¿sentís que esto también te empezó a afectar en relación a dejar de juntarte, aislarte? Sí, eran cumpleaños y yo no tenía ganas de ir, reuniones familiares. No, me siento mal. Siempre ponía una excusa. ¿No ibas por qué? ¿Porque pensabas en la comida o por Porque qué? sabía que iba a haber mucha comida y yo no me iba a poder controlar. Claro. Entonces prefería no ir y quedarme sola en casa. Así muchas veces. También quizás en tercer tiempo, después de jugar con el club o si había algo, no, me voy porque tengo algo. Mentira, me voy porque no quiero estar expuesta ni a la comida, quería estar sola, ni a charlar. Entonces me iba. Entonces ahí te empezás a aislar de todo tu círculo, de todos tus vínculos. Sí, te has perdido muchas cosas. Siento que también... Sí, me he perdido muchas cosas, pero bueno, ahora las estoy recuperando, ya las gané de nuevo, pero sí, yo soy como muy social, me gusta charlar, me gusta estar con gente, conocer gente nueva, y todo eso que a mí me encantaba, lo fui dejando de lado. ¿Cuándo crees que empezaste a recuperar esto, como me decís? Bueno, ahora las recuperé. ¿Cuándo sentís que te liberaste, entre comillas, porque siento que también es algo que una termina casi todos los días luchando contra, pero sí hay un momento donde vos decís, bueno, ya me siento mucho más preparada que antes. ¿En qué momento empezó a cambiar eso? Y ya hace muchos años, gracias a Dios, muchos años. Yo siempre digo que a mí el terapeuta que a mí me trató, Héctor Bertera, hoy ya no está, le agradezco toda la vida porque fue él el que me hizo reaccionar y bueno, también a todo su equipo, pero él fue un pilar fundamental en mi vida que me dijo que yo podía y que hay una vida mucho más linda sin TCA. Y la verdad que para mí fue un ángel que se cruzó en mi camino y puedo hoy contar esta historia, porque tengo muchas personas que conocí que ya no están y que no la pueden contar. ¿Conoces gente que ha llegado, obviamente, a morirse gracias a un TCA? Sí. ¿Amigas tuyas o...? Conocidas, sí, que he compartido grupo y muchas cosas, sí. Y chicas que conozco también que no están recuperadas. Claro. Que la siguen peleando y la siguen luchando. ¿Qué fue lo que querés vos, que fue tan importante este terapeuta, que dónde te hizo el clic en este espacio? Creo que primero lo humano que fue y el sentirme que yo podía contarle todo. Finalmente podías hablar. Podía hablar con él de todo. No me iba a juzgar, me iba a ayudar, me iba a contener, me iba a abrazar si era necesario. Estaba ahí. Yo me acuerdo giras al principio que yo me iba y estaba como muy insegura de mí. El TCA te da mucha inseguridad, mucha baja autoestima. Y yo le escribía mails, me acuerdo en aquel momento, Héctor, me pasa esto, y él estaba, un médico dedicado a la salud. Entonces, bueno, confié, porque también el TCA lo que te pasa es que tenés todo muy bajo control y no cedes el control. Claro. Y él me enseñó que sí, que podía ceder el control, que podía confiar, y ahí fue que hice el clic. ¿Sentís que te ayudó el hecho de haber terminado tu carrera profesional o eso no influyó tanto? Sí, total, porque yo mientras estaba en tratamiento yo le decía, yo quiero dejar, no quiero jugar más al hockey, y él me decía, no, está tapado por la enfermedad, esto no es tu deseo de dejar de jugar, vamos a seguir, tenés una contención. Yo hacía terapia grupal, que la terapia grupal era con varias chicas y chicos, claro. Entonces yo también tenía ese apoyo, esa contención. Me acuerdo que llamábamos por teléfono, al fijo en ese momento, y hablabas todas las noches con un integrante del grupo. Claro. Entonces era como, bueno, no estoy sola en esto.
clave. Hay alguien que me entiende de lo que yo estoy pasando. Porque es muy difícil a veces contar y que el otro te pueda llegar a entender la sensación que vos tenés, lo que estás atravesando. Y cuando sabes que uno del grupo está atravesando por lo mismo, es como un alivio. Sí, te das cuenta que no te está pasando solamente a vos, y siempre digo que la sensación de sentirte, va a dar la redundancia, pero acompañado por una persona que está atravesando lo mismo, te da mucha tranquilidad, te genera como una sensación de empatía, de bueno, podemos encontrarnos en el mismo dolor. Exacto. Y eso es muy fuerte y muy poderoso, el encontrarse en el mismo dolor. Mucha gente logra hacer algo una vez que puede encontrar un espacio en donde hay alguien que atravesó lo mismo. Por eso también es tan importante o la terapia de grupo, o ir, qué sé yo, a reuniones donde hay alguien que le está pasando algo parecido, encontrar blogs. Hay gente que también habla de esto en blogs, en donde dicen, bueno, me está pasando tal cosa, perdí a un ser querido. Y una vez que encontrás ese lugar donde decís, bueno, hay alguien más, me siento mucho más aliviada. Por eso también tan clave que vos, deportista de Las Leonas, estés dando este mensaje, porque cantidad de gente lo va a escuchar y va a decir, me está pasando lo mismo y entiendo que puedo, con trabajo y todo, hacer lo mismo, ¿no? Sí, obvio. Y yo soy... defiendo rotundamente que se puede salir, que podés estar bien, que podés tener una nueva vida sin TCA. Yo soy un claro ejemplo. Yo en mi vida era un desastre, todo lo que pasé y hoy disfruto, y obviamente que tengo mis problemas como cualquier persona, pero sin la enfermedad. ¿Hoy sentís que los podés abordar desde otro lugar? Totalmente. Tengo muchísimas herramientas para abordar cualquier problema en la vida, creo. ¿Los hablas ahora? Los hablo, los comparto, que eso me parece también muy importante, que uno se sienta con confianza en su círculo íntimo de poder hablarlo, contarlo. Eso aliviana muchísimo la situación. Te hago una pregunta. A veces cuando hay algo que te supera, porque a veces la vida, por más que tenga muchas herramientas, a una la supera igualmente, por situaciones difíciles que pueden pasar o lo que sea, ¿se te vuelve la idea, pero ya lo manejás, o ni siquiera la idea se te viene a la cabeza? No, ni siquiera la idea. No, ni Qué la idea, bueno. nada. Hay mucha gente que le cuesta mucho llegar a ese nivel, así que evidentemente lo has trabajado muchísimo. Muchos años. Porque mucha gente te dice, la idea aparece siempre, está ahí latente, ¿viste? Pero lo logro manejar. Mucha gente siente que eso ya es el fin de la terapia, por ejemplo. En tu caso, bueno, que vos me digas, ni siquiera me aparece la idea, es porque evidentemente lo tenés totalmente dominado, y también siento que es muy esperanzador. Porque muchas chicas que quizás están en el momento este que te digo, donde ya no lo hacen, pero la idea se le viene de vez en cuando y les da miedo y qué sé yo, pueden saber que si se lo siguen trabajando en algún momento ni siquiera va a estar el deseo de llevarlo a cabo, que está bueno también. Sí, totalmente. Te voy a hacer una dinámica, ahí tenés un corazón y una mente, me vas a elegir una y te voy a hacer una pregunta. Uy, el corazón. El corazón. Sí. Bueno, me encanta. Noé, si pudieras hablarle a una niña que está por dejar el deporte, por cómo se siente con su cuerpo, ¿qué le dirías? Que no lo deje bajo ningún punto de vista, que no escuche ningún tipo de comentarios, ni lo que le diga el otro, que siga su sueño. Si quiere hacer cualquier tipo de deporte, que lo disfrute y que no esté viendo el qué dirán, que siga su pasión. ¿Es lo que te hubieses dicho a vos misma? Sí, totalmente. Hermoso. Y como estamos en una sesión, te pregunto, ¿tenés alguna pregunta para hacerme vos a mí? Sí. ¿Tuviste en algún momento un paciente que no pudiste ayudar, o que dijiste, la verdad que acá no te puedo ayudar, y tuviste que derivarlo o algo? Derivar a alguien por no poder, no, pero sí me ha pasado de que alguien haya abandonado, me acuerdo de hecho un paciente en particular, que abandonó el espacio de terapia porque sentía que no podía avanzar y que bueno, que no era ahí entonces. Y ahí me sentí muy frustrada, me acuerdo que lo tuve que trabajar en terapia porque dije, no puede ser, si yo realmente siento que di todo de mí en el espacio terapia. Lo llevé, eso se llama supervisión, cuando vos llevas un caso y decís, ¿qué pasó acá? Que no pude ayudarlo como el caso lo merecía o como yo me daba cuenta que estaba intentando. Y ahí aprendí algo muy importante, que es que los tiempos de cada persona y a lo que uno va a terapia
no dependen de la psicóloga o el psicólogo. Si vos estás haciendo las cosas y sabés y lo supervisás y te dicen, no, mira, acá estás haciendo las cosas bien, no veo una intervención que haya fallado o lo que sea, también es parte de aprender la frustración del análisis, que es muy complicado, porque una va con el deseo de ayudar y un poco se siente en falta si eso no sucede. Sí. Y ahí está la exigencia también que a veces una misma se pone. Pero cuando la psicóloga esta, que yo por suerte respetaba muchísimo, me hizo ver eso y me dijo, bueno, pero también en algún punto a veces uno va, y me dijo una frase que a mí me quedó muy grabada, a veces uno va a quejarse a terapia. Y es real, o sea, no quiero decir que sea el caso del chico porque no lo sé, pero cuando me dijo eso entendí y dije, es verdad, no todos vamos a terapia con ganas realmente de trabajar y cambiarlo. A veces vamos a que alguien venga y nos diga, bueno, tenés que hacer tal cosa y ya está, y eso no sucede, no sucede así, son muchos años vos. Claro. Sos el ejemplo de eso, te llevó mucho tiempo. Y bueno, y ahí fue como decir, ok, me sirve igualmente saber que siempre tengo que hacerlo mejor, pero entender que si a veces eso no sucede, puede ser porque o no sea yo la psicóloga adecuada para esa persona o no sea el tiempo de él para trabajar lo que tiene que trabajar. Claro. Pero muy interesante tu pregunta. Nunca lo había contado, así que... Bueno, Noel, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá. Muchas gracias.